Adelante, Diego. Listo, muchas gracias, Samuel. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos nuevamente de parte de Talleres de Oración y Vida. Hoy en esta reunión que vamos a iniciar con la segunda charla de Orar con los Salmos. Realmente van a ser unas charlas muy edificantes y de verdad muy gratas para aquellas personas que o ya vienen, digamos, así, en un proceso de oración con los salmos, o aquellas que inician, que también les va a servir de maravilla. Entonces, bueno, en esta noche nos acompaña Beatriz de la Coordinación de Bucaramanga 5 de Talleres de Oración y Vida, y a la cual le voy a dar la palabra pues para que dé apertura y pues obviamente iniciemos con esta charla, segunda charla de Orar con los Salmos. Bienvenida, Beatricita. Gracias, Dieguito. Bueno, gracias a todos. Nuevamente, muy buenas noches. Es un momento y es un motivo de alegría el poder compartir con ustedes estas charlas de orar con los salmos, donde nos va a ayudar. Vamos a tener otra visión de como lo veíamos antes. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con un canto al Espíritu Santo. Ustedes van a ver en pantalla la letra y lo van a seguir mentalmente. Recordemos que siempre que hagamos esa invocación al Espíritu Santo debemos hacerla con mucha unción, sintiendo lo que estamos viendo, sintiendo lo que estamos escuchando, con todo el cuerpo, con todos nuestros sentidos. Esa es la forma de poder vivir a cabalidad una buena oración. Entonces vamos a iniciar con el canto Ven, oh Santo Espíritu. Ya con esta presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como dice, colmados de su Santo Espíritu, entonces vamos a estar muy atentos a la charla de la noche de hoy. Pueden tener su cuaderno para que anoten esas frasecitas o lo que más les llama la atención de la charla. También pueden tener a mano su Biblia, los que tengan el libro Encuentro, también lo pueden tener a la mano, o su libro Senda, para una de las oraciones que se va a hacer. Ya en la charla pasada, ya Dieguito les había dado el inicio de lo que es orar con los salmos. ¿Sí? ¿Qué era ese maravilloso banquete de orar con los salmos?
y les hizo la historia de cuánto tiempo, 2500 años, de que están los salmos. Hoy vamos a ver cómo nacieron los salmos, ¿sí? A ver qué pasó, qué fue, cómo fue que nacieron los salmos. Vamos a mirar que en la Biblia, en general la Biblia siempre es un discurso sobre Dios. Y los salmos son una conversación con Dios. Esos son los salmos. Antes de que existiera todo, antes cuando en el principio, siempre se habla de que el hombre era un ser exclusivo, con una exclusividad, con un ánimo para hablar con Dios. Siempre estuvo esa disposición para hablar con Dios. Vemos que cuando Adán, nos habla la Biblia que en un atardecer, Adán hablaba con Dios, ¿sí? Desde ahí empieza esta historia de conversación con Dios. Vimos cómo después de este hermoso encuentro de Adán con Dios, viene otro personaje que es Noé. ¿Mm? Miramos entonces, vamos viendo esas conversaciones que cada uno tiene con Dios. Por eso se dice que el hombre es un ser abierto a Dios y lo ha sido desde siempre. Desde siempre ha sido abierto a Dios. Vamos a mirar que después de Adán, en la historia de la Biblia, vamos a mirar a Noé. Se dice que Noé andaba con Dios. Vamos a mirar esa expresión tan bonita y es muy significativa. ¿Qué quiere decir andaba con Dios? Ese andar con Dios equivale ¿a qué? A convivir, a conversar, a decirse todas las confidencias, a compartir planes, a hablar mucho, a tener una gran amistad. Y eso fue lo que tuvo Noé con Dios. Podemos nosotros en la Biblia, en el capítulo 6 del Génesis, profundizar más para que lo leamos en estos días y miremos todo esa ternura, porque al empezar a hablar se nota una ternura de Dios, esa predilección, eso cuando Dios le dice, cuando le dice a Noé, he decidido, ese decidido es algo de predilección. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento, pues Él estaba viendo que su pueblo, que el hombre que había creado, se dio que a la maldad y no había absolutamente nada que lo hiciera cambiar. Y hubo un momento en que Dios sintió como una especie de arrepentimiento. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Y el único que él vio fue a Noé. En mitad de todo eso, en medio de tanta maldad y de tanta cosa, el único que estaba era Noé. Y por eso él le dice, he decidido, he decidido. Mire que es como con unas palabras de ternura que él le dice, es una predilección por él, porque fue el único justo que él vio. Entonces se dice que con Noé es el preludio de los salmos, o sea, es el inicio de los salmos, con Noé. Luego viene Abraham. Recordemos que Abraham fue el que más mostró esa gran fe con el Señor. Él fue el que demostró esa gran fe con él y todo. Entonces vemos cómo el Señor también a Abraham le hace unas promesas, ¿sí? Él lo estimula, pero le pone pruebas, él le pone pruebas, ¿sí? A Abraham. ¿Para qué? Para poder entonces mirar qué tanta es la fe que decía Abraham que tenía con él. Entonces, son esos diálogos conmovedores. Dicen que el diálogo más conmovedor de la Biblia es el diálogo que hay entre Dios y Abraham. Ese es el que es. Y se dice que aquí es donde llega la adolescencia de los salmos, en ese diálogo de Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque se dice que es como la adolescencia. Nosotros miramos que en la adolescencia es eso de preguntas, de reproches, de inquietudes, y aquí vemos que Abraham también tuvo esas inquietudes y tuvo todas esas, digamos, como no desavenencias en sí, pero sí
un poco de que, bueno, ¿qué pasa aquí, Señor? Y le podía hablar de esa manera. Entonces, por eso se dice que ahí nace la adolescencia. Luego de Abraham viene Moisés. Vamos a imaginar esa relación de Moisés. Se dice que es una relación muy singular entre Moisés y Dios. ¿Por qué? Porque era como esos dos guerreros. Ambos querían y estaban para sacar a un pueblo que estaba muy desordenado, un pueblo que estaba totalmente alejado de Dios, y él quería unirlos. El Señor quería sacarlos a ellos de esa esclavitud que tenían, y Moisés también luchaba por poderlos sacar a ellos. Algunos se rebelaron, como nosotros hemos visto en la historia, vemos cómo se rebelaron muchos para poder salir con eso. Pero sin embargo, Moisés tuvo esa relación con Dios como si fueran dos camaradas. Bueno, vamos a hacer este trabajo, lo vamos a hacer bien y vamos a salir adelante. Esa era como esa forma que tenía Moisés de hablar con Dios. Y Dios, por eso se dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Ese decir cara a cara es una expresión de decir, puedo estar frente a él, puedo sentirlo y puedo saber qué es lo que realmente me está diciendo. Y aquí donde dice que es el corazón de los salmos. ¿Sabe que en el corazón se pone toda la atención, se pone todo el amor y se pone toda la fe? Y eso fue lo que hizo Moisés con Dios. Fe para él poder sacar al pueblo, para poder liberarlo y para que pudiera tener esa vida que él quería. Luego ya nos hace falta, ve que llegamos a ese camino, a la cumbre. Y se dice que la cumbre de los salmos se hizo con David. Con él fue que se llegó a la cumbre de los salmos. Incluso nos dicen, ¿no? Que para llegar a la cumbre solo faltaba el arpa y la danza de David. Recordemos a David que de muy jovencito el Señor lo vio y lo tenía predestinado. Y David era ese niño alegre, era ese niño muy contento, que veía las cosas pues de una manera como las puede ver un joven hoy en día. Miremos a ver qué pasa. Pero mire que el Señor ya tenía puestos los ojos en David. Y David va haciendo esa proximidad con el Señor. Él va profundizándose junto con Samuel, que eran Samuel y eran David. Eran esos dos hombres de Dios, esos dos hombres que realmente estaban muy dedicados a Dios. Pero mire que a pesar de que David tenía muchas deficiencias, ¿sí? Pero eso no fue un impedimento para que el Señor siguiera viendo a David como uno de sus preferidos. Y aquí se dice que con David fue que empezaron a escribirse los salmos, ¿sí? Porque llegó un día en que David, siempre Natán era el intermediario entre Dios y entre David. Pero llega el momento en que David dice, no, no más. Él se sienta frente a frente y quiere hablar con Dios. Y a pesar de que tenía sus ciertas debilidades, él llega a tener ese contacto con Dios. Puede conversar directamente con Dios. Entonces es muy significativo cuando dice, entró y se sentó ante el Señor. Es cuando nos dice que ahí empieza el trato de David con Dios en espíritu y verdad. Porque aquí él empieza a tener mucha más contacto con Dios. Luego vienen ya los profetas. Los profetas fueron los interlocutores privilegiados entre Dios y el pueblo. Dios siempre tenía esos profetas para que hicieran entrar a su pueblo en razón, para que ellos pudieran ver todo lo que el Señor quería con ellos. Entonces, ahí es donde viene todo eso. Viene luego, se van relatando todas estos son himnos, son oraciones, lo que ellos hacían, pero lo hacían de una forma oral. Pues ese Diego les decía la semana pasada que ellos se lo aprendían de memoria, lo recitaban, se lo aprendían de memoria. Y así hizo Jesús, aprendérselos también de memoria. Entonces miremos que así fue como nacieron los salmos. Esta fue
toda la trayectoria como nacieron todos los salmos. Posteriormente, todos estos salmos se coleccionaron, estos cantos, todos estos himnos se coleccionaron por escrito y de ahí nació lo que se llama el libro de los salmos. Y ese es el libro que tenemos ahora, el libro de los salmos. Por eso se dice, la otra diapositiva, Dieguito, que los salmos, y esta frasecita se las dijo Dieguito la vez pasada, dice que los salmos son la flor y el fruto de un largo romance entre Dios y el hombre. Nacieron en distintas circunstancias históricas, circunstancias vividas por diferentes salmistas en diferentes periodos de la historia de Israel. Así como vimos cómo nacieron los salmos, por eso nos dice las diferentes circunstancias, los diferentes motivos, los diferentes momentos en que se vivieron, así fue como nacieron los salmos. Para al final decir, son la flor y el fruto de un largo romance sostenido entre Dios y el hombre. Ahora miremos si alguien nos quiere compartir cómo ha podido vivir ese romance, si de verdad ha podido vivir con los salmos, ese gran romance con Dios, cómo lo ha vivido, cómo ha estado en la historia de los salmos, o de pronto en qué parte está, o está en la forma como hablaba Adán con Dios, o como Noé, o como Abraham, o como Moisés, ¿sí? Porque en este caminar, eso es todos los pasos que hemos dado. Entonces, a ver, ¿quién nos quiere compartir de lo que ha escuchado hasta el momento? ¿Cómo ha sido esa vivencia en su vida personal con los salmos? Si los ha vivido, si no los ha vivido, ¿sí? Los escuchamos. ¿Hay alguien que nos quiera comentar cómo ha sido esa vivencia, cómo ha sido, o si no ha tenido experiencia con los salmos? ¿Sí? Si ha tenido de pronto experiencia con otros libros de la Biblia y no propiamente con los salmos. Beatricita, María Inés. pues yo pienso que en la misma medida en que se han desarrollado los salmos en los diferentes momentos y épocas de la historia de la salvación, también yo como ser humano he vivido con los salmos esos diferentes momentos. Ha habido momentos de mucho de mucha querer conocernos con Dios, de conocer a Dios. Ha habido momentos de, digamos, de rebeldía y de hacerle reclamos al Señor. Ha habido momentos de agradecimiento por todo lo que recibo de Él. Entonces, sí, los salmos sí le sirven a uno en diferentes situaciones, diferentes momentos, pues para entrar al diálogo con el Señor. Sí, señora. Gracias, María Inés. ¿Alguien más? Si alguien de pronto no ha tenido la experiencia con los salmos, nos puede contar, ¿sí? ¿Cómo señor? Sí, pues para complementar un poquito lo que comparte María Inés, Sí. digamos que en la época, personalmente, la época que estamos viviendo, por ejemplo, el Salmo 91, me parece muy reconfortante, me parece que me da tranquilidad cuando yo lo rezo y sobre todo pensando, como les digo, en la época que estamos viviendo. Entonces, como que me siento protegido por el Señor, siento que me tiene bajo sus alas. ¿Sí? Entonces, para eso es que me han servido los salmos, para eso sirven los salmos. Hay unos salmos, por ejemplo, cuando estamos en un desierto y con el Salmo 104 oramos con la naturaleza. Entonces, también es un salmo que lo llena, pues que me llena,
que me llena y que me hace vibrar y que me hace orar junto con la naturaleza. Entonces, en esa medida, pues creo que sí me han servido bastante los salmos. Gracias. Gracias, Carlos Fernando. Si miramos los salmos, cómo nos hacen revivir esos momentos de cada uno, momentos de alegría, como decía María Inés, a veces hay momentos de tristeza, de angustia, pero a pesar de eso, esas palabras que salen para decirle al Señor, se dicen con todo el corazón, se siente, que eso es lo bonito de los salmos, cómo se siente lo que yo estoy diciendo, ¿sí? ¿Cómo lo vivo de esa manera? Lo que decía Carlos Fernando me reconforta, me siento seguro, me siento protegido, y nada me hace daño, aquí no voy a temerte nada. Entonces, eso es lo bonito de todos estos, de los salmos. La otra vez alguien me decía que es que habían salmos, no le gustaba leer los salmos, porque habían unos salmos que eran como muy duros. Y pues yo le decía, sí, eso me pasó a mí también. Habían unos salmos que uno los leía y, uy, no, yo como que no lo voy a leer mejor, porque tenían expresiones muy fuertes, muy duras. Pero miremos ahora cómo es esta la historia, es el momento en que se sentían. Y así nosotros en este momento, a veces en ciertas circunstancias que pasan en nuestro país, ciertas circunstancias que pasan que uno ve, se siente como, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y se siente impotente. Hay momentos en que uno reacciona como el salmista en esa época, ¿sí? Bueno, quiero que entonces los acabe a todos. Entonces miremos qué es eso, es ese sentimiento y es de eso que nacieron los salmos. De la forma que se estaba viviendo, de la situación que se estaba viviendo. Y en este momento podemos nosotros mirar muchos salmos que nos van a dar tranquilidad, nos van a dar paz, nos van a hacer ver la vida con un optimismo y una esperanza muy grande. Entonces es maravilloso de verdad orar con los salmos. Bueno, vamos entonces ahora a hacer la vivencia de un salmo. Recordemos que en estas charlas también nosotros estamos haciendo esa vivencia. ¿Cómo vamos nosotros a vivir el salmo? Dedicarle el tiempo para vivir ese salmo. Y hoy vamos a hacer la vivencia del Salmo 3. Vamos a hacer esa vivencia del Salmo 3. Y luego vamos a mirar lo que nos dice Padre Ignacio. Recordemos que él cogía, ¿sí? Y empezaba a desmenuzar ese salmo. Cada versículo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que siento con eso? Así nosotros también lo vamos a hacer. Entonces vamos a mirar hoy, si quieren tienen su cuaderno, anotan ahí esa frase que más les gusta y todo, ahí tienen la Biblia también. Vamos a mirar el Salmo 3. Entonces vamos a mirarlo por versículo, ¿cierto? Vamos a mirar ese Salmo 3, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el Salmo 3? Vamos a buscarlo y vamos a mirar. Voy a leérselos primero y luego vamos a hacer poco a poco, versículo por versículo. Nos dice el Salmo 3, Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos, le romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Entonces, esto es lo que nos dice el Salmo 3. Vamos a mirar ahora los versículos, ¿sí? Vamos a mirar la otra diapositiva, Dieguito. Vamos a mirar en los versículos, ¿sí?
Este es un salmo de confianza. Se dice que la confianza es un sentimiento complejo, ¿sí? A veces hay cosas en que creemos, otras veces nos da cierta duda, por eso dice es la confianza. Eso es el sentimiento complejo. El hombre siempre siente peligro, siempre siente amenaza, siempre necesita un sentimiento liberador. Por eso es que nos lleva a ese sentimiento complejo, ¿sí? Tengo confianza, pero mi confianza nace ¿de qué? Cuando me veo ante un peligro, cuando yo me veo ante una amenaza, cuando tengo una duda. Eso es lo que me hace llegar a una gran confianza. Vamos a mirar el versículo 1, 2 y 3. Ya escuchamos el Salmo. En estos versículos hay una confrontación del salmista y los enemigos. Vemos que en ese versículo dice, estos se envalentonan al suponer que Dios ha retirado el favor al salmista. No solamente lo suponen, sino que lo dicen públicamente. Dios ya no lo protege. El salmista, en lugar de sentirse deprimido por estas insolencias, se eleva por ley de contrastes hasta el Altísimo, declarando que aunque todos se levanten contra él, no hay nada que temer, porque el Señor lo protege con una coraza de acero y mantiene su cabeza elevada por encima de todos sus detractores. Entonces vemos ahí cómo él, a pesar de todo, sabe, supone que el Señor lo va a proteger, ¿sí? Y por eso no se va a sentir deprimido. Digo, mantengo mi cabeza en alto porque sé quién es el que me protege. Entonces, eso es lo que vemos en estos versículos. Luego vamos a mirar el versículo 4. En el versículo 4, el salmista pide auxilio y Dios acudirá a librarle. Nos dice acá el padre Ignacio, el salmista por larga experiencia de los años pasados ya sabe que si en un momento de apuro se acuerda del Señor y levanta el grito hacia Él pidiendo auxilio, el Señor infaliblemente lo escuchará desde el Monte Santo donde habita y acudirá presurosamente a liberarlo. Entonces vemos que ahí ya el salmista sabe. Pido auxilio, ya sé quién es el que está ahí. Luego en el versículo 5 dice, en el versículo 5, él acude a unas imágenes del ritmo biológico. ¿Cuáles son esas? Acostarse, dormir y despertar. En esas está ese versículo. Cuando él dice, ¿sí? Yo me acuesto tranquilo, ¿sí? Me acuesto tranquilo, ¿por qué? Porque sé que el Señor es el que está al lado mío. Él es el que me va a salvar. Él es el que me va a proteger, ¿sí? Entonces aquí dice, y para expresar esta seguridad, el salmista acude a dos bellísimas imágenes del ritmo biológico, que es acostarse, dormir y despertar. Llega la noche. Al acostarse podrá entregarse plácidamente en brazos del sueño, porque el Señor, como madre, velará su sueño y alejará todos los fantasmas. Y al despertar, no acudirán a él las oscuras inquietudes, sino que el Señor abrirá ante sus ojos una senda de luz. Entonces mire que eso nos ha pasado a nosotros, ¿sí? Esa sensación de saber que voy a dormir tranquilo porque el Señor está ahí conmigo. Y que me voy a despertar y el Señor aún sigue ahí conmigo, no me deja, ¿sí? Entonces miramos ahí. Vamos a mirar ahora el versículo 6. Dice, asediado por un pueblo hostil, armado, dispuesto a lanzarse sobre él, y no puede, ¿sí? No le puede hacer daño. Él sabe que los enemigos están, que lo están rodeando, que en algún momento van a venir. Pero ¿qué pasa? Él tiene plena confianza. Y aquí nos dice Padre Ignacio, de aquí el salmista pasa a una imagen castrense muy expresiva. De pronto se imagina asediado por un pueblo innumerable, armado y dispuesto a lanzarse contra él en un orden de batalla.
Aun cuando esto suceda, no importa nada. No pueden hacerme daño. ¿Mm? Vemos, ahí está, reflejada esa confianza. No pueden hacerme daño. El Señor es el que me salva. Vamos a mirar ahora el versículo 7. Dice, el salmista lanza a Dios un grito de auxilio. A pesar de que a veces tenemos esa confianza y sabemos que el Señor está ahí, pero llega ese momento en que de pronto como que me siento débil y Dios mío, vuelvo y pido auxilio al Señor, vuelvo y lo llamo, ¿sí? Dice, de esta figura castrense, el salmista pasa a imaginar una pelea personal y parece que esa pelea es desigual. Asustado el salmista lanza a Dios un grito de auxilio y usando una forma de hablar humana, asegura que el Señor los golpeará, golpeará a todos sus enemigos en el mentón y le hará caer los dientes. Entonces mire hasta dónde el salmista en ese momento, él dice, el Señor es el que me auxilia. Y él se imagina y dice, nosotros como seres humanos, cuando eso sucede, pasa. Lo golpeará, le tumban los dientes, que eso quiere decir, ya quedó mi enemigo fulminado. Entonces mire que él también echa mano de estas cosas que nosotros como humanos muchas veces también las tenemos. Ahora vamos a mirar el versículo 8. Dice, acaba el salmista en clima de confianza. Del Señor viene la benevolencia y la bendición. Aquí acaba el salmo en un clima de gran confianza, asegurando que del Señor viene la benevolencia y viene la bendición para él y para el pueblo. Entonces vemos los diferentes momentos que se viven en un salmo. Cuando nosotros nos sentamos y lo empezamos a mirar versículo por versículo, nos damos cuenta cuántas acciones diferentes hay en un solo salmo, cuántos sentimientos nosotros podemos experimentar en un solo salmo. Entonces miramos, esto nos confirma lo maravilloso que es orar con los salmos, cómo nos despierta todas esas enseñanzas, cómo nos hace revivir nuevamente esas esperanzas, esa alegría de tener al Señor, de poder estar con Él, de poder saber que Él es el que me salva, que Él es el que me llena. Esta es una forma de vivir de los salmos. Así de ahora en adelante nosotros podemos hacer con los diferentes salmos. Con cualquier salmo que queramos, lo podemos hacer de esta manera, versículo por versículo, y vamos anotando en nuestro cuaderno qué sentimientos me despierta, a qué me lleva. Y luego, al final, una sola conclusión. ¿Qué fue lo que me dio el Señor, como en este caso? Confianza. A pesar de todo, pero una gran confianza. Vamos entonces ahora a ver quién nos quiere comentar si ha podido vivir así en algún momento de su vida un salmo, si lo había visto de esta manera, si lo había podido experimentar de esta manera, o cómo lo había visto antes, cómo lo había orado antes. Queremos que nos cuenten y así pues todos aquí aprendemos, todos de todos. Recordemos que estamos en un momento para que hablemos y aprendamos, ¿no? Estamos en estas charlas, precisamente es para aprender. Si tenemos dudas, de una vez las decimos y así entre todos nos vamos ayudando. ¿Quién nos quiere hablar? ¿Alguien nos quiere comentar algo? O puede ser de este salmo, puede ser de algún otro salmo que haya leído, que lo haya orado y que le haya dejado alguna inquietud o algún sentimiento.
Bueno, Beatricita, A ver, pues así como escudriñado así, no, porque uno pues lo, lo reza con el salmo, pero, pero uno como que los versículos que más le dan a uno como esa, digamos en este caso, esa confianza, uno lo toma sí, así. Y es como para ambientar uno como esa, a mí me gusta leer esto, orar con ellos por eso, para ambientarme y para poder, porque ellos como que le abren el camino para uno poder adentrarse en la palabra del Señor. Entonces, lo toma uno cuando tiene temor o miedo, entonces uno pues o pasa algo o hay un problema, entonces uno toma el Salmo 91, ¿no? Lo toma uno. Eh, Cuando uno quiere alabar al Señor, pues bendecirlo, entonces uno toma por lo menos el Salmo 103. Entonces es una ambientación, para mí es ambientar ese encuentro con el Señor. Eso es lo que los salmos me inspiran a eso. Pero así los versículos que más sean como positivos, así no, a veces paso por encima de esos que dicen ahí como cosas ahí, no, sí, eso lo salto. Entonces me o sea, quedo con los que me dé como esa, que me dé como esa alegría, como sí, ese ánimo, sí. ese ambiente como de esa fiesta, entrar a compartir con el Señor. Sí. Gracias, gracias, Nadie. Yo inicialmente me pasaba lo mismo con que los versículos donde habían expresiones como tú mencionaste al inicio, muy fuertes, porque eran muy bélicas, o sea, sí, digamos, matar, odiar, bueno, etcétera. Hay expresiones que son muy, como que dice uno, eso no lo diría Dios, pero es porque uno no entendía bajo el contexto en el que el pueblo de Israel, o bueno, los salmistas que lo escribieron en su momento, determinado salmo, pues estaban en situaciones de muchos conflictos, de guerra con muchos pueblos, en busca de una tierra prometida, la cual pues les implicó muchos esfuerzos, sobre todo eso, ¿no? De peleas, de batallas, en medio de situaciones de donde peligraba la vida prácticamente. Entonces, claro, ahí ya cuando uno empieza a entender que el contexto bajo el que fue escrito, pues uno ya dice esas expresiones, bueno, fuertes son, pero bueno, entonces uno ya las acomoda a la situación que uno está viviendo. Uno pues está siempre todo el tiempo peleando con el pecado, con los pensamientos, con las intenciones, con las envidias, bueno, en fin, con tantas cosas que se le pueden presentar a uno a lo largo de la vida, que entonces uno ya empieza a asociar que esos enemigos pueden ser así, que uno está en un combate día a día y que ahora son esos a los que hay que combatir, a los que hay que, digamos, de alguna manera, entre comillas, matar, ¿no? Digamos, vencer esos enemigos que realmente le dañan a uno, digamos, la tranquilidad, la estabilidad emocional, bueno, en fin, tantas cosas. Entonces me pasaba a mí al principio igual que, como decía, esquivaba esos versículos o me saltaba un salmo que fuera mucho más acorde a lo que yo sentía o la disposición interna que sentía en el momento. Sí. Pero pues ahora que uno ya entiende un poquito eso, pues ya los asume de otra manera. Pues esa ha sido mi experiencia al inicio con los salmos. Sí. Ah, gracias, Dieguito. No creas, Dieguito, que no solamente a Ladi, a ti, yo creo que a muchos, a mí también, no creas que también. Simplemente que ahora cuando ya se ven los salmos desde otro punto de vista, ya uno empieza de verdad a entenderlo y a sacarle, como decimos, sí, popularmente, ¿no? Como a sacarle el jugo, como que a ver que de verdad, porque mira que empiezan con unas expresiones a veces un poquito fuertes, empiezan como con unos miedos, pero mire que al final lleva una tranquilidad, ¿sí? Y a mí me pasaba también igual, o sea, busca uno el versículo como que más se le guste, como es el más bonito, como que, y el otro como que feíto, como que me parece feíto, lo voy dejando, no. Pero mira, lo bonito de los salmos es que, y el verlo versículo por versículo, de ver que de unas expresiones a veces un poco fuertes, un poco duras, me va llevando, luego ya llego a una situación de mucha tranquilidad y de ver que eso que me parecía
tan malo, me parecía como tan feo, a la hora de la verdad lo convierto en otra cosa muy diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de los salmos. Eso es lo bonito de poderlo desmenuzar de esta manera. Y bueno, para eso estamos en estas charlas, ¿no? Para que vayamos aprendiendo, y aquí estamos aprendiendo, porque nosotros también no crean. Yo también, con esto también, he aprendido mucho, ¿sí? Es un momento maravilloso porque también voy aprendiendo mucho. Entonces, qué bueno poder que miremos los salmos desde esta manera, para que de ahora en adelante podamos vivirlos y ya no empecemos pues, a sacarlos ahí, no me gustó, entonces espere, lo dejo para después. No, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que nos quieran decir? Betty, yo creo que también es como muy importante y es un consejo que también hemos recibido del Padre Ignacio, es en el momento en que uno va identificando el salmo que le inspira o el sentimiento que le inspira, anotarlo, porque si uno está en un momento de tribulación y va a buscar un salmo, no lo encuentra, o sea, no, como para uno poder ubicarse en el sentimiento del salmista cuando uno así lo necesita. Y el salmista a uno, o sea, lo bonito también del salmo es que le habla a Dios con una confianza y sí, le puede hablar de enemigos, de fuerza, de abandono, de tristeza, y el Señor lo escucha. Y es el sentimiento del ser humano y a veces uno no encuentra palabras y al salmista, sí, es que eso es lo que yo sentía y ni siquiera sabía cómo expresarlo. Entonces, también en el salmo le enseña a uno a hablarle a Dios de una manera muy natural y muy humana, porque esas expresiones fuertes, aunque son fuertes, son cercanas a Dios. O sea, sí, el salmista estaba muy cercano a Dios y podía expresarle con toda sinceridad y sin vergüenza lo que había en su corazón, que a veces uno dice, pero esta palabra como que yo no se la puedo decir a Dios. Resulta que sí, y yo en el salmista me enseña de que él a mí me puede escuchar y empiezo yo a abrir confianza en el Señor. Entonces, eso es muy bonito de los salmos, ¿no? Que lo acerca a uno a Él. Sí, eso exacto. Exacto, mira, Mercedes, y lo que decías es eso. Vamos clasificando salmos, porque los salmos hay, vamos a mirar en todas estas charlas que hay salmos de confianza, hay salmos para momentos de angustia, de todos, para toda clase de sentimientos y toda clase de momentos hay salmos, y nosotros los vamos clasificando. Bueno. Entonces, vamos ahora ya con todo esto que hemos dicho y nos han comentado y hemos aprendido de las diferentes personas que compartieron, vamos entonces ahora a continuar. Vamos entonces ahora a hacer una oración. Vamos entonces, los que tengan, recordemos en la oración. Si ustedes ven la imagen, esa disposición como de tranquilidad, de silencio, de que el Señor siempre para la oración. Y esa es la forma como siempre nosotros debemos orar. Esa disposición de tranquilidad, sentarme en una buena posición, sentarme tranquilo, que absolutamente nada en ese momento me turbe, sacar todo eso. ¿Para qué? Para poder entrar en esa comunicación con el Señor y que cada palabra que yo le vaya diciendo me llegue tanto y me salga del corazón que la viva con todo mi ser. Esa es la forma de hacer la oración. Y vamos a hacer una oración muy bonita. Para los que tienen el libro Encuentro, busquen la oración número 52 o en el libro Senda la número 57. Los que no la tienen, vamos a mirar en la pantalla que ahí está la oración súplica. La vamos a hacer con todo el corazón, sintiendo cada palabra, porque de pronto en algún momento hemos estado en esta situación de una súplica. Iniciamos. Dame, Señor, la simplicidad de un niño y la conciencia de un adulto. Dame, Señor, la prudencia de un astronauta y el coraje de un salvavidas. Dame, Señor, la humildad de un barrendero y la paciencia de un enfermo.
Dame, Señor, el idealismo de un joven y la sabiduría de un anciano. Dame, Señor, la disponibilidad del buen samaritano y la gratitud del menesteroso. Dame, Señor, todo lo que de bueno veo en mis hermanos, a quienes colmaste con tus dones. Haz, Señor, que sea imitador de tus santos, o mejor, que sea como tú quieres, perseverante como el pescador y esperanzado como el cristiano. Que permanezca en el camino de tu Hijo y en el servicio de los hermanos. Amén. Vamos a quedarnos unos segunditos en silencio a ver esta oración que nos deja, qué hace en nuestra vida, a qué nos invita. Bueno, vamos entonces ahora a ver, porque como dijimos, estos salmos es hacer la vivencia, ¿no? Es hacer una vivencia. No es solamente leerlo, quedarme ahí a ver, no, es vivir el salmo, es hacer esa vivencia. Entonces, así miramos como en la oración, donde nosotros tenemos tantas cosas que miramos que nos dé esa paciencia, que nos dé coraje, que nos dé la sabiduría, que nos dé gratitud, ¿sí? Todo esto también lo miramos nosotros y lo encontramos en varios salmos. Encontramos todo esto que nosotros le pedimos al Señor. Y ya con todo esto y esta oración ya bien sentida en nuestro corazón, vamos entonces ahora a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta semana. Porque recordemos que de todo vamos a hacer una vivencia. En estas charlas de los salmos vamos a tener una vivencia en casa. Vamos a aprovechar cada momento en la casa, sacamos ese espacio. ¿Para qué? Para sentarnos, para empezar a trabajar, a mirar esos salmos. Si antes no los había visto, o los había visto pero muy de pasón, no me había detenido a mirarlo versículo por versículo, ahorita es el momento de hacerlo. Entonces vamos a tener lo que se llama una vivencia en casa. Vamos cada uno en nuestra casa, vamos entonces a meditar y reflexionar los salmos. Vamos a hacer el Salmo 27. Se dice que el Salmo 27 tiene una gran melodía y es algo que a nosotros nos gusta escuchar siempre, en todos esos momentos, sobre todo en esos momentos de angustia, cuando dice como con esa voz tan de ternura y escuchar a Dios que nos diga, no tengas miedo, yo estoy contigo. Entonces, así lo vamos a sentir en esta semana. No tengas miedo, yo estoy contigo, y lo vamos a hacer con el Salmo 27. Lo vamos a meditar. Vamos primero a leerlo, vamos a ver qué nos despierta, qué es lo que sentimos cuando leemos ese salmo. Y luego vamos a empezar a reflexionarlo, como hicimos hoy con el Salmo 3. Vamos a empezar a anotar en nuestro cuaderno cada versículo. Y cada versículo, ¿qué me dice? ¿O qué pensaba el salmista? ¿Qué sentía el salmista cuando él decía eso? ¿Sí? ¿Qué era lo que él quería expresar? ¿Qué era lo que le quería pedir a Dios? Entonces lo vamos a hacer con el Salmo 27. Y vamos a hacerlo con el Salmo 131, o sea que nos van a quedar 2 salmos para esta semana. Y en el Salmo 131, aquí dice que es donde campea toda la ternura de Dios Padre, o mejor, Dios Madre, porque siempre vemos cuando Jesús nos presenta al Padre con ese amor, con esa ternura, pero siempre también por la línea de la Madre, la ternura, el amor, la comprensión,
todo lo que encierra en sí una madre, Dios Padre y a la vez Dios Madre. Entonces, eso lo vamos a hacer también con el Salmo 131. Y luego vamos a hacer una oración con esos versículos que más les hayan impactado. Entonces me impactaron del Salmo 27, 3 versículos. Voy, me siento y hago mi oración. Es mi oración, es lo que yo quiera decirle al Señor, lo que Él me inspira en ese momento. Recordemos que antes de sentarnos a hacer esta vivencia en casa, debemos nosotros siempre buscar ese sitio tranquilo, ese sitio donde yo pueda estar en silencio y en soledad, luego pedirle esa asistencia al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que en ese momento me ilumina, me hace ver con claridad qué es lo que el Señor me está diciendo, qué es lo que el salmista sentía y qué es lo que realmente, o yo puedo sentir algo igual al salmista, o de pronto yo puedo sentir algo diferente, porque es lo que me dice a mí en el momento. Y vamos a hacer esa oración con este versículo. Y ya en la próxima semana, en la otra charla, pues entonces compartimos en un momentico, ¿sí? Con el compañero guía que le corresponde en ese momento, nos regalará unos minuticos, ¿para qué? Para que compartamos a ver cómo nos fue. Porque lo importante es no solamente quedarnos en el escuchar, el tan bonito, no, sino es llevarlo a la vida. Desde que empezamos esta charla siempre decimos, pasamos del rezo a la oración. Es sentir, porque eso es orar, es sentir con todo el corazón, con todo mi ser, qué es lo que me dice el Señor a mí. Y luego yo, ¿qué le digo al Señor? ¿Cómo le respondo? ¿Sí? Porque, como decía Miriam Mercedes, a veces hay frases o hay palabras que yo digo, no, pero yo ¿cómo le voy a decir esto al Señor? Pero miremos que al principio decían que habían unos que hablaban con el Señor, pero no con ternura, le hablaban también con quejas, con reclamos, ¿sí? A pesar de que era el Señor. Pero bueno, Señor, y yo creo que así nos ha pasado a nosotros en algún momento de la vida. Pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? O sea, ¿yo qué hice? ¿Qué pasa? Mire que nosotros también en algunos momentos de la vida, como en otros momentos, estamos todos cariñosos al Señor dándole gracias por todo, esperando que nunca se aparte de nosotros, que nos cuide, que nos proteja. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta semana, esa gran vivencia de los salmos. ¿Alguna inquietud al respecto de la vivencia en casa? Muy entusiasmados y muy dedicados para hacer esa vivencia esta semana. Claro que sí. Desde luego. Muy entusiasmados. Sí. Pensé que me iban a poner la tarea del salmo que más me gusta, que es el 130. Bueno, pero tranquila porque también cualquier cosa están estos dos. Si ustedes quieren en su casa y todo, decir, bueno, vuelvo el otro jueves a la charla, entonces tengo un salmo para cada día, tranquilo que lo pueden hacer. Con el salmo que más les guste, con de pronto el salmo que menos les guste también, ¿por qué no? Como les decía, que a veces hay algo que a uno no le gusta, pero cuando ya lo interioriza, dice, oh, ya lo veo diferente, ¿sí? Ya lo veo diferente, ahora sí veo el por qué. Empecé con esta expresión y terminé con esta. Entonces, por Sí, eso no se preocupen porque pueden utilizar otros salmos también, cada día un salmo. No se preocupen por eso. Empieza uno a leer y parecen como regaños. Sí. Sí, hay unos que son bastante Muy fuertes. fuertes, Entonces, sí. pero entonces, miren, ese es un reto. Vamos a veces a tomar esos fuertes y vamos a mirar, vamos a ver, bueno, el por qué, ¿sí? El por qué empezó así y el por qué fue llevándolo y qué pasó al final, ¿sí? Y vamos a mirar y verá cómo está ese salmo. Entonces, ¿para qué? Bueno, ¿alguna otra inquietud? No. Entonces, muy preparados para la otra semana, seguir con esta hora de orar con los salmos. Sí, señora. Desde Bueno, luego. sí, hay que tener ese entusiasmo, hay que invitar a los amigos, a la familia, hay que invitar a muchos más que aprovechen estos espacios, mire, porque estos espacios, uno dice, bueno, con la parroquia y talleres, pero mire que detrás de todo está Dios, porque en estos momentos que estamos de confinamiento, en estos momentos que no podemos nosotros hacer un taller de oración y vida como siempre lo hacemos,
que es como decía con Moisés, estar cara a cara con el Señor y nosotros estar cara a cara con los talleristas, y no lo podemos hacer. Pero mira que el Señor es tan sabio que nos ha dado estos espacios para poder nosotros reunirnos de esta manera, poder aprender, poder vivir de esta manera, tener esta experiencia. Entonces esa es la invitación que nosotros les hacemos, ¿sí? Y también bueno sería que cuando las cosas estén en la normalidad y se haga el taller de manera presencial, también se sigan habiendo estos espacios virtuales, así sea una vez al mes, para, pues porque esos encuentros siempre dejan cosas muy buenas. Sí, claro, mire que de todo esto, por eso yo creo que de todo esto que nos está pasando, como le decimos, hay que sacar algo bueno y alguna enseñanza nos tiene que dejar, y no una, sino muchas enseñanzas. Y estas son para nosotros también ha sido una experiencia nueva, ¿sí? Poder estar, poder hacer esto y no estar en el taller con las personas, cuando se da ese abrazo, ¿sí? Esa felicidad cuando llegan, esa felicidad cuando se van, cuando nos despedimos, porque no crean que esto hace falta. Pero mira que a pesar de eso, esto es un motivo también de alegría, de felicidad. Al menos nos vemos, ¿sí? Al menos nos vemos por estos medios y bueno, sabemos y todo y miramos las caras alegres, las caras como de preocupación y ahora qué me van a dejar hacer. Pero bueno, de todas maneras lo importante es eso, que sigamos en nuestros encuentros y que sigamos muy unidos en la oración. Beatricita, sí existe cada mes los sábados en la tarde, para que su merced los invite. Sí, Dice que abrir el espacio, sí, ya tenemos un espacio en la emisora Mariana, en la emisora católica. Sí, en Radio Católica, y nosotros nos pasamos. Incluso cuando Dieguito nos comparte, yo también, o sea, se les pasa a todos la invitación, se les pasa a todos la invitación para que también vivan, porque tenemos un espacio también que Dieguito, a propósito, Dieguito, ya que tú estás ahí, tú eres el que dirige eso, también nos puedes invitar de una vez y decirle cada cuánto y todo para que también ellos estén pendientes de ese espacio. Ay, gracias, Beatricita. Sí, afortunadamente en el espacio de la Red Nueva Generación, que es un programa de jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Bucaramanga, nos dan un espacio los segundos sábados normalmente de cada mes de 2 a 3 de la tarde, en donde hacemos la Sagrada Media Hora, así se llama el programa cuando estamos nosotros. Los primeros 30 minutos es de oración, y la segunda parte o los siguientes 30 minutos se desarrolla un tema, a un estilo muy similar al que hacemos los jueves, así, una charla de un tema específico de la espiritualidad de talleres de oración y vida. Claro que tiene un enfoque un poco juvenil, o más juvenil, obviamente, porque el programa es para jóvenes, pero el mensaje y todo lo que se enseña, pues obviamente es apto para todos, para todo público. Entonces también es un espacio en el cual también pueden aprovechar para vernos también, porque la transmisión también la hacen por Facebook Live y pueden vernos en la transmisión, tanto a las personas que están en cabina como a los que estamos compartiendo el programa. Entonces ya les queda ahí también esa invitación también, y eso no, como dice Guito, no interesa que sea solamente que sea un espacio de jóvenes. Estamos no, todos, claro. Toca decir que somos jóvenes de espíritu. Exacto. Y no mostrar la cédula. Afortunadamente no tienen que, para entrar no tienen que mostrar. No tenemos pico y cédula. No, y recordemos que cada uno de nosotros en su corazón tiene un niño, un joven y un adulto, y todos hay que cultivarlos. Entonces esa es una buena oportunidad para cultivar nuestro joven interior. Así es. Exacto, así es, y ya como nos mantenemos de felices, de alegres y de contentos en estos espacios. Bueno, entonces ya terminando esta charla de la noche de hoy, vamos ahora a disponernos a darle gracias a Dios, porque Él es el que nos ha permitido estar acá. Él es el que ha permitido que nos reunamos en estos momentos, que podamos conversar y que podamos entendernos de esta manera y llegar más a Él. Vamos con todo nuestro corazón, vamos a decirle esa oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase, Señor, tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre María, porque recordemos que ella es la que siempre nos lleva de la mano a su Hijo Jesús. Ella es la que siempre está, nos decía Padre Ignacio, esos dos compañeros de vida que tenemos, Jesús y María. A nuestra Madre también con todo el corazón. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inclinamos la cabeza y recibimos la bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor nos bendiga y nos guarde. Sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Diga en el nombre del Señor, Padre, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos y un chalón y una Shalom. Gracias. Gracias, Beatricita. Muchísimas gracias, muy amables. Dios les bendiga tu ministerio. Gracias, Beatriz. Un abrazo. Un abrazo, buenas Shalom noches. para todos. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Chao. Un abrazo. Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos después. Nos vemos en otro Gracias. Sí.